a ponerla en práctica, a ponerla por obra. Te bendigo, mi Señor, y te doy muchísimas gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Venía meditando en esta palabra hace más de una semana. Antes de la última prédica ya venía meditando en esta palabra. El título de la prédica es La providencia en la periferia, el Dios que habita la escasez y llena el vacío. Y venía meditando sobre Elías cuando se presenta en Sidón y visita a la viuda de Sarepta. Para los que están estudiando Marcos conmigo, nuevamente les digo esto. Estamos ante la teología de la sospecha, una vez más. Yo le digo estas cositas porque les son útiles, porque estamos tratando de encontrar y resaltar estas particularidades dentro de la Biblia y ver que la igualdad de género no solamente está en el Nuevo Testamento a partir del ministerio de Cristo, sino que es intrínseco de Dios, es propio de su ontología, es propio de su ser. En esencia, Dios es inclusivo. Y venimos trabajando sobre eso, o sea, venimos estudiando más. Pero a la vez vamos identificando estas particularidades en el estudio. Y bueno, yo quiero hacerlo también en la prédica, ¿no? Para introducirnos en el texto, vamos a hablar de la parábola de dos niños, ¿no? Fíjense esto. Una mujer extranjera, viuda, en la indigencia absoluta, con dos leños en la mano, preparando su última cena, en medio de una sequía y una hambruna que había igualado a ricos y a pobres. Acuérdense de que Elías le dijo al rey Acab de que no iba a llover hasta que él lo señalara. Entonces, esa escasez de agua asoló la tierra, y no solamente la tierra de Israel, sino los lugares aledaños. Él dice esto, y Dios le dice esto al rey Acab, y Dios le dice que vaya y se esconda, ¿no?, en una cueva, donde en esa cueva orillaba el río de Querit. Y él mandó a los cuervos para que le trajeran pan y carne, y lo alimentó hasta que el arroyo se secó. O sea que tiene que haber estado un muy buen tiempo en esa caverna, en esa cueva, esperando a la palabra de Dios, esperando
a ver cómo seguir. Hay veces, muchas veces que estamos en esas circunstancias de, de no saber cómo seguir adelante, como si estuviéramos en una cueva, como si estuviéramos en un foso, nos alimentamos, pero solamente salimos de la cueva cuando ya estamos incómodos. En este caso, lo del profeta Elías, él estaba haciendo exactamente lo que Dios le decía. Y lo van a lo largo de esto, él hace exactamente lo que Dios dice. Mire, el profeta era el profeta más poderoso en Israel. Y aquí vemos esa tensión teológica. Elías, el profeta del poder, estaba sujeto a la misma crisis que todos. Y Dios lo sostiene mediante una obediencia estricta. Y aquí encontramos la analogía con Cristo. La obediencia de Cristo hacia Dios era estricta. El arroyo se seca y Dios lo manda a la tierra de Sidón. Entonces, el poder de Dios no aísla al profeta de la realidad, lo hace transitar por la realidad. Quiero que nosotros en estos tiempos difíciles, nos demos cuenta que nosotros tenemos que transitar por la realidad en una estricta obediencia al Padre, para salir librado de ella, para que la unción y el poder de Dios camine con nosotros. Debemos transitar en estricta obediencia. Él caminó por ella, por la crisis, como cualquier mortal. Ahora, a la ontología de la inclusión, o sea, ontológicamente, en su esencia, en su ser, Dios es inclusivo. En la justicia del género, pero también en el desplazamiento del centro. Y le voy a decir por qué. Y podríamos ponerle a un subtitulito, el Dios de las márgenes. Dios humilla al poder político y religioso de la reina Jezabel. O sea, Acán y Jezabel fueron posiblemente los peores reyes que hubo en Israel. Hicieron toda clase de maldades y provocaron la ira de Dios de una manera inconmensurada, de una manera terrible. Ahora, hizo ir al profeta Elías a la misma tierra de donde era Jezabel. O sea, lo escondió en la misma tierra de donde era Jezabel. Jezabel era de Sidón. Y Sarepta está en Sidón. Y Dios envía a Elías a la tierra de la reina.
Fíjese, porque por eso hablamos de las márgenes. Él no buscó templos oficiales ni palacios a donde enviar a Elías. Lo envía a la casa de una viuda que está a punto de perecer por la escasez. Hay una triple vulnerabilidad. Dios elige visibilizar a una mujer, primero pagana, porque Sidón no estaba dentro del territorio de Israel, así que era una mujer pagana, alguien que no merecía un trato diferencial por parte de Dios. Era una mujer, o sea, eran pueblos que no profesaban al Dios de Israel. Tenían otros dioses. Sin embargo, Elías va a la casa, en primer lugar, de una mujer pagana. De una viuda pobre, porque Dios podría haberlo mandado para que él fuera sostenido a la casa de cualquier otra viuda en buen estado, en una buena situación, o a casa de alguna persona prominente, algún jerárquico de la zona prominente que lo pudiera sostener a él. No, la envía a la casa de una viuda pagana, pobre y a punto de morirse. Con esto Dios destruye el elitismo. Dios destruye las élites. Y aquí es donde vemos la teología de la sospecha. ¿Cómo un Dios que envía a su profeta más poderoso a la casa de una viuda pagana, pobre y viuda? O sea, había que ser viuda en los tiempos de Jesús, en los tiempos del profeta Eliseo, también en los tiempos de Jesús. Las viudas no la pasaban bien, no tenían marido, no tenían sostén. Ella tenía solamente un hijo. Y nosotros vemos aquí una conexión estrecha con Jesús, porque Jesús, cuando empieza su ministerio en la sinagoga, cuando lee sus primeras palabras en Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio el ministro. Y él les decía, porque algunos miraban y dicen: pero este no es Jesús, el hijo del carpintero, que se está hablando tanto de él. ¿Hará las mismas obras que hizo en Cafarnaúm? Ustedes dirán, dijo Jesucristo: médico, cúrate a ti mismo. Y aquí hace mención de la viuda de Sarepta, Jesús. La teología de la sospecha. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta,
de Sidón. Lo que quiero decir que muchas veces las reglamentaciones de los hombres, las estructuras jerárquicas de los hombres impiden que pueda fluir la gracia de Dios totalmente en su iglesia, porque siguen excluyendo. Y cuando hablo de excluyendo es no darle un trato igualitario a la mujer como Dios se lo dio en este texto que estamos leyendo y como Jesús lo resaltó en Lucas 4. Pero volvamos al texto. Entonces, en ese momento, igual que Lea, Jesús escandaliza el sistema al dignificar, al visibilizar, a salvar a los marginados de la sociedad patriarcal. Dijimos recién en un subtítulo, ¿no? El Dios de las márgenes. El Dios que camina entre los marginados. El Dios que camina entre la necesidad. El Dios que se mueve más. En la necesidad que en la abundancia. Hay una fe en este caso que se atreve hasta el ridículo, y este ridículo tiene un costo social. El profeta le pide a la viuda exactamente lo que los cuervos le estaban dando. Apenas llega y la ve, él le pide un vaso de agua. Y luego le dice que le cocine una torta. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces vean aquí la respuesta de la viuda. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Así de grave era la situación. Posiblemente haya estado casi a los finales de esos 3 años y 6 meses. Yo no lo sé bien. Habrá estado a los 2 años y medio de que comenzó la sequía, de que comenzó la escasez. No había cosecha ni había qué comer. Entienda esto. No era una cuestión de dinero el problema. Era una cuestión de que no había qué comer aún teniendo dinero. ¿Ah? La situación era gravísima. Por eso es que Dios no le pide dinero, el profeta no le pide dinero, no le pide, ni le pide que haga un pacto, ni que haga un sacrificio.
Debemos entender esto. Nosotros tenemos una necesidad, una gran necesidad. Y esa necesidad solamente puede ser cubierta con obediencia. El profeta hizo tal cual Dios le había mandado. Ve a la cueva, allá van a estar los cuervos y tendrás un arroyo, se secó el arroyo, ve a la viuda. Y él fue a la viuda. Y lo mismo él hace con la viuda. Tráeme un vaso de agua y una torta. Y le estaba pidiendo lo que la viuda, lo único que tenía. ¿Qué puede necesitar Dios de ti? ¿Acaso no somos nosotros lo que necesitamos de Dios? Dios te pide una sola cosa. Una sola cosa. Tu corazón. Dios te dice, entrégame tu corazón. Entrégame tu vida. Porque agua y pan era vida. Y Dios te dice, entrégame tu vida. Dame tu corazón. Y voy a transformar toda tu realidad. Pero sin tu corazón, sin tu vida, no puedo hacer nada. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es obediencia. Jesucristo dijo, yo estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. La vida de Cristo fue entregada hasta lo último, hasta llegar a ser colgada en una cruz y muerto para resucitar al tercer día. La única manera de poder experimentar transformación es que nosotros nos decidamos a entregar a Cristo. Decía que Cristo está esperando que vengas a este lugar con el corazón en la mano. Vamos a cruzar el umbral del qué dirán. Para ver el milagro de Dios, ella tenía que salir a pedir vasijas y cántaros prestados. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Jehová, Dios de qué? De Sidón, dijo. De Sarepta. No, de Israel. Jehová, Dios de Israel, dijo, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue e hizo como le dijo Elías,
y como él, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¡Qué tremendo! Yo digo esto de las tinajas porque me imaginaba a ella saliendo de los vecinos y juntando tinajas para tener aceite. Y los vecinos viniéndole a comprar aceite porque no había, lo que había dinero, pero el dinero no se lo podían comer. Y Dios nos envía a salir a pedir vasijas. Vasijas. Imagínense la gente, lo que debe haber dicho, ¿no? La viuda loca esta, ¿qué le pasa pidiendo vasija? No hay ni agua para echarle a la vasija. Está pidiendo vasija. Y la fe de esta mujer la obligó a exponer su necesidad ante la comunidad y arriesgar su reputación antes de morir. Y habrá dicho, ya estoy muerta. Y el hombre sin Dios está muerto. Usted y yo sin Dios estamos muertos. Ya estamos muertos. Pero hay una solución a esa muerte. Como decía yo recién, entregar nuestro corazón, entregar nuestra vida a Cristo. ¿Para qué? Para que sea transformada. La analogía de las vasijas, salir a buscar a los vacíos. Las vasijas no son objetos, son personas. Son personas que representan a nuestra sociedad, vidas secas, agrietadas por el sufrimiento, desgastadas por la crisis y vacías de la presencia de Dios. Debemos salir a buscar a esas personas. ¿Saben por qué? Porque sin vasijas el aceite no fluye. Usted quiere ver fluir el aceite en su vida, busque vasijas. La misión del ridículo y la fe, al igual que la viuda, la iglesia no puede quedarse encerrada lamentando su propia escasez. Dios nos manda a salir por fe al vecino, al amigo, al pariente, en las calles, a las periferias, a los necesitados. Aunque el mundo se ría y no lo entienda, a proclamar la buena nueva. El profeta Elías traía una buena noticia a la viuda. Cuando la viuda ya estaba cerrando su cajón, porque supongamos en estos tiempos la viuda ya estaría cerrando su propio cajón, sellando su propio cajón, él le dijo, yo te vengo a traer vida, me estoy muriendo, me como esa torta y nos morimos y vos me venís a decir que me venís a traer vida. Y ese es nuestro mensaje, ese es el mensaje que proclamó Jesucristo. En Lucas 4. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿El Espíritu del Señor estaba sobre el profeta? Sí. Entonces profetice, porque la buena nueva
del Evangelio es la mayor profecía que uno puede proclamar en el nombre de Dios, porque esa es una profecía garantizada por Dios, la buena nueva de salvación. Dios lo que le promete a través del profeta a la viuda es abundancia de vida. Abundancia de vida. Y nosotros lo que prometemos en la prédica del Evangelio es abundancia de vida. Si había aceite, había vida. Si había harina, había vida. No le prometa auto, no le prometa casa, eso son todas mentiras. Prométale al Espíritu Santo que va a entrar en su corazón para llegar a ser una transformación extraordinaria. El aceite fluía permanentemente porque permanentemente era renovado y permanentemente transformado. Pensemos qué vamos a hacer. Porque la orden no era acumular vasijas vacías, sino para que experimentaran la transformación de llenarse. Cada persona que nosotros, a quien nosotros le predicamos el Evangelio, y traemos a oír la palabra por fe, es un cántaro para ser inundado por el aceite del Espíritu Santo. Amén. Dios no derrama de su Espíritu en el vacío del aire. Cuando en Joel, ¿qué dice la palabra? Y yo derramaré de mi espíritu. ¿Sobre qué? Sobre toda carne. Entonces, vuestros hijos, vuestras niñas y vuestras hijas profetizarán. Y los niños tendrán sueños, visiones, cosas que podría parecer loca para este tiempo, pero Él no derrama de su aceite al aire, Él derrama de su aceite sobre las personas. ¿Querés el aceite de Dios? ¿Buscás el aceite de Dios? Dame tu corazón. Entrégame tu vida. ¿Y cuánto cuesta, no? Obedéceme incondicionalmente, día a día, todos los días. Ah, ¿cómo te cuesta, no? Lo estás pensando. Porque si lo estás pensando ya no sirve. Porque esto es por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Debes creerle. Debes aceptar el desafío. Debes creerle a Dios. Y verás si tu tinaja no fluye. Y verás si tu tinaja no desborda. Y serás lleno por dentro y por fuera. Del bendito aceite de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero debemos salir de nuestra comodidad. Debemos salir de nuestras creencias rutinarias. Debemos entender y creer que no vamos a salir a buscar
2 leños, 2 tronquitos. Debemos creer que la tinaja seguirá produciendo. En la tinaja va a seguir habiendo harina. Debemos romper nuestra estructura mental de que yo no puedo, de que yo no sé, de que a mí eso no me gusta. Mire, son todas excusas para negarle su corazón a Cristo. Son todas excusas para correrse del foco de tensión, porque Dios te está pidiendo tu corazón y obediencia. Vamos, iglesia, si queremos salir de la escasez y pasar a la abundancia, hay que predicar el Evangelio con la unción que Dios nos ha dado. Cuando usted abra la boca y predique el Evangelio, se va a dar cuenta que ríos de agua viva van a correr en todo su ser, pero no solamente en todo su ser, sino también en el ser de las personas que están escuchando la palabra de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén y amén.